¿Su nombre es? Milka. Milka Etel. Milka Etel. ¿Desde cuándo está en Villa Gloria, Milka? Desde el 7 de septiembre de 1974. ¿Nos puede contar cómo llegó hasta acá? Sí. Con 5 hijos, 5 valijas, un bebé de 6 meses y nada más. Y la esperanza de poder hacer algo, ¿no? Que allá en Uruguay no se estaba pudiendo hacer en ese momento, se podía hacer nada. Y bueno, con los años pudimos hacer este ranchito a pesar de los hijos, de los problemas que habían. Pero sí, nos costó adaptarnos porque la gente nos miraba con cara rara. Acá vinimos a parar acá por un amigo que consiguió con una familia de nombre Rauch la casita de la abuela que se alquilaba y ahí vinimos. Llegamos a las 11 de la noche porque el tren nos dejó a las 8:30 de la noche en la estación sur, pero como éramos 2 mayores con 5 criaturas y tantos bultos, no había taxi que nos quisiera traer. No había taxi, hasta que un señor que estaba con su señora en una camioneta y vio la desesperación que tenía mi marido buscando cómo venir, ¿no? Porque los chicos ya era tarde, tenían hambre. Nos trajo al señor en la camioneta. Y no había luz. La luz que había eran unos, no sé si se acuerdan, los faroles negros grandes que estaban en las cuadras, ¿no? Las 4 esquinas, en el medio de las 4 esquinas estaba el farol grande. Farol negro grande, que era la única luz que había. Los vecinos tenían luz, sí, las casas, pero el barrio no. El barrio no tenía absolutamente nada de luz. Muy pocas casas. Estaba la familia Davicino, que fue uno de los primeros, los Fogel y los Basarich. Esas 3 familias fueron los primeros habitantes de acá de Villa Gloria. Que estaba aquello de que la abuela de Vicino decía que ella había sido la primera y don Fogel decía, yo fui, nosotros fuimos los primeros. Pero eran las 3 familias mayores que habían acá, que fueron los primeros habitantes de Villa Gloria. ¿De Villa Gloria como Villa Gloria? Villa Gloria como Villa Gloria. ¿Qué había en el sector? Nada, la abuelita de Vicino tenía un pequeño negocio chiquitito. Después, con el tiempo, la familia Sauer puso un kiosco. Pero no había nada, pero nada de nada, nada. ¿Fuera del barrio? Y fuera del barrio no teníamos nada tampoco, porque Villa Elena era completamente, no sé cómo explicar, pobre, no había casi gente, no sé cuántas casitas habrían. Después había campo y después empezaba Grumbey. Y Grumbey era más grande, estaba el matadero, estaba la estación, entonces había un poquito más de movimiento. Estaba Don Sánchez, que tenía un almacén de los antiguos, donde se decía como una pulpería, por decir algo, para que me entiendan. Vendía cosas como de almacén y a la vez tenía un bar donde se juntaban todos los hombres de acá alrededor a jugar al truco o a jugar al billar. Era todo lo que había. Y la estación de servicio de Cata. Decía que su marido había venido a trabajar a una empresa. Claro, pero como era uruguayo no lo tomaron. Él vino a trabajar a la Agromax. Mi marido tenía 18 años. La fábrica de fertilizante que está en la ruta que va hacia Punta Alta. ¿Y esa estaba en esa época? Esta es uruguaya, estaba en Uruguay. Ajá. Y pusieron una acá. Mi marido tenía 18 años trabajados en Uruguay como especializado. Ajá. Y entonces un uruguayo que se vino, que lo trajeron para dirigir acá, para enseñarle a la gente a manejar el abono químico, que era en aquel entonces, cuando entregó todos los papeles y todo, la oficina que estaba en el centro, había una cláusula que decía uruguayos no. Era un abono especial como piedritas que para abonar la tierra. La verdad era buenísimo para las quintas, para los frutales, para como es para el pastizal, por decir algo, ¿no? Para juntar para los animales, para que tuvieran
buen campo para pastar, era muy bueno. No estaban funcionando. Acá no habían quintas. Acá lo único que estaba acá era don Zacarín con sus gallinas, que tenía gallineros especiales, vendía huevos, gallinas, y tenía vacas y vendía leche también. Leche recién ordeñada. Y un tambo. Claro, era leche recién ordeñada. Salían con don Zacarín a recorrer el campo, pues todo era campo. No había más nada que campo y Becea. ¿Qué es Becea? La fábrica de caños. ¿Y tiene idea para qué era la fábrica esa? Y hacían los caños, yo creo que eran los caños que iban al dique, a los desagües. Ajá. ¿Y sabe en qué año cerró la fábrica? ¿Tiene más o menos? Más o menos, la fábrica debe haber cerrado y en el 76, 77. Ajá. ¿Y trabajaba mucha gente en la fábrica? Trabajaba bastante, casi todo Grunbeil, Villa Elena se hizo con la gente de Becea, claro. Y mi marido entró a Becea por un llamado que hubo y un vecino de acá que trabajaba en Becea precisaban cocinero, nada que ver con los que... Pero claro, había que crear 5 hijos, ¿no? Así que entró a Becea como cocinero. Cuando cerró Becea, a todos los que estaban en Becea los llevaron al dique Paso a las Piedras. Claro. Pero ya había más gente, ya sabía. Claro, la misma fábrica trajo gente, ¿no es cierto? Claro. Claro, después ya se empezaron a vender los terrenos donde está el polvo ahora, que fueron vendidos o rematados, no me acuerdo. Rematados me parece que fueron. ¿Y qué otros lugares de trabajo había en la zona? Acá el frigorífico. El frigorífico. Viñuela y estaba la empresa, la constructora, la ruta. Ajá. Que había muchas casas alquiladas para esa empresa. Ajá. Que en este momento no me puedo acordar el nombre. Y después llegó Serra y Moro. Serra y Moro. Claro, después llegó Serra y Moro, trajo gente de otros lados y mucha gente en el año 78, muchos vecinos nuestros, se fueron con una empresa, tendría que buscar los papeles, a La Pampa. Toda esta zona quedó sin hombres. Ajá, sin hombres. Sin hombres, se fueron todos con la empresa. ¿Y dejaron a las mujeres trabajar? Nosotras solas quedábamos todas, solo quedó Enrique, el fundador de nuestra sala, el que consiguió los terrenos de la esquina, Enrique Martín. Él fue el creador de la Sociedad de Fomento, el creador de primero Unión Vecinal, después Sociedad de Fomento, el que consiguió los terrenos con Cabirón para la sala. Eso todo lo hizo Enrique Martín. Y toda la gente, el único que quedó fue él, y después se fueron todos y venían cada 15 días. Cada 15 días venían. Ajá. Y los traía un camionero que ahora falleció, Marcelino Jacob. Se fue él, se fue su hermano, se fue su hijo, se fue su yerno. O sea, todos los que eran hombres se fueron a trabajar a La Pampa. Que fue en el año 78 que nosotros compramos este terreno con la plata que hicieron, o sea, no es plata, sino que el resultado que daba al estar afuera, pudimos juntar para entregar para este terreno. ¿Cómo hacía para ir al centro en esa época? Esa es una historia larga, ¿eh? Bueno. La pachanga. La 517 era la pachanga, era lo único que había. En el año 70 y pico. Claro, desde el año 74, convenga. Ahí lo único que había era la pachanga, que es esta 517 hasta el día de hoy. Ajá. Pero en aquel entonces los vecinos le decían la pachanga, porque pasaba cuando... ¿Cada cuánto pasaba? Pasaba distante, al principio no sé si no era cada hora. Ajá. También te digo que nosotros, como lo que dijiste hace un rato sobre el tema de los barrios, Villa Gloria estaba así catalogada, Villa Gloria y Villa Elena. O sea, esto era, ¿cómo se le dice?
urbano, a ver si está bien dicha la palabra, urbanizado hasta el 12 de octubre. Del 12 de octubre para acá, éramos quinta o campo o lo que él quisiera llamar. El colectivo se pagaba, 12 de octubre. se pagaba hasta el barrio 12 de octubre. Ajá. Si querías venir para acá, era diferenciado. O sea que el límite Era el 12 de octubre. entre Bahía Blanca y Esa. toda esta zona urbana Ahí está. era El seminario. el seminario. Era el seminario. Hasta ahí llegaba todo. Después nosotros pagábamos un boleto, Diferencial. claro. Y Brumbey pagaba otro. Y Esporá pagaba otro. Entonces, con un vecino de Villa Elena, que creo que fallecido, Tarzán, no sé si era el nombre o el apellido Tarzán, y esta persona que siempre fue muy metida, peleamos por eso. Pero peleamos con el intendente, peleamos con la compañía de González, que eran los que tenían, que por qué nuestros hijos tenían que pagar boleto escolar cuando era gratis, pero para ir a Espora tenías que comprar la tarjeta, no sé si te acordás, la tarjeta con la que teníamos con la que subían al colectivo, si no nos lo llevaban. Los chicos de Bahía Blanca no pagaban. No, nuestros colectivo, chicos. Y ustedes sí. Y los chicos sí, nuestros hijos del seminario para acá no tenían ningún beneficio. Si yo los mandaba al centro tenía que pagar. Si vivían en el seminario, del seminario para allá no pagaban. Pero para acá tenían que pagar. Así que para Espora era caro el boleto de los chicos. Las familias que tenían más de 2 chicos que iban a Espora, imagínate lo que pagaban. Pero ¿por qué nos cobraban a los chicos ese boleto? Que el boleto, como lo daba el gobierno, tenía que ser para todos los escolares iguales. Pero acá se pagaba y nosotros los mayores también pagábamos diferenciados. Eso lo conseguimos con Tarzán, el señor y cuando entró el doctor Cabirón. Ah. Ahí ya tuvimos más suerte y conseguimos. ¿Qué pasaba si se enfermaba alguien en el año 75, 76? Y lo tenés que llevar al Pena. No había nada, un vecino que te socorriera, porque a mí me socorrió un vecino. ¿Le pasó algo a usted? A mi esposo, Uh-huh. sí, me socorrió un vecino, me lo llevó, que lo teníamos que sujetar entre dos porque se tiraba del auto. Ajá. Había agarrado, se había hecho una llaga en el estómago. Ah, una úlcera. Claro, y entonces no aguantaba el dolor para llegar a las 2 de la mañana al hospital Pena. O sea que si no tenían auto. No, te morías. Mientras esperaba que viniera alguien de allá, no había teléfono. El teléfono se consiguió los vecinos, que estaba Rauch, fallecido, el carnicero, el dueño de la esquina allí donde está la carnicería ahora, en la ruta. El teléfono lo consiguió don Rauch, la familia Jacob, Carp. No sé si estaba tu mamá, no me acuerdo de eso, si estaba ella. Bueno, los vecinos más, digamos, de más antigüedad acá, pelearon ese tema. Y después nosotros peleamos por el boleto.